¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestra clase. En este caso vamos a elaborar el histograma y el polígono de frecuencias, que es un gráfico que representa justamente a la tabla de frecuencias. Cuando hablamos de histograma, hablamos de un gráfico de rectángulos. Y cuando hablamos de polígono de frecuencias, hablamos de un gráfico que es de líneas y que une los puntos medios de la cúspide de los rectángulos del histograma, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y representa el comportamiento de las variables y de los datos que están en la tabla de frecuencia. Bueno, continuando, acá yo ya preparé el plano para poder elaborar el histograma y tenemos el eje de ordenadas, por supuesto, y el eje de abscisas. En el eje de ordenadas se ponen los datos referentes a la NI, que es la frecuencia absoluta, que teníamos acá 6, 2, 2, 1, 5, que representaba la cantidad de elementos comprendidos entre los límites que habíamos hecho en la lección anterior, ¿verdad? Bueno, en este caso, acá yo observando en la tabla los valores de la frecuencia absoluta, veo que el número mayor es 6, o sea, la cantidad mayor que hay en un intervalo es de 6. Entonces yo opto por registrar estos valores en forma ascendente, por supuesto, de uno en uno, hasta cubrir todos los valores de la NI o de la frecuencia absoluta. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque 6 es el mayor valor que está en la tabla. Con respecto al eje de abscisas, ¿verdad? Tenemos los datos referentes a los límites, y los límites se forman de una forma constante, como el caso de en la fila 1 o intervalo número 1, está entre 10 y 20 los límites. Y va de 10 en 10, luego 20, 30, 30, 40, etcétera. Ya habíamos visto eso, cómo se conforma. Entonces, en el eje de abscisas establecí desde 0 y avanzando de 10 en 10 hasta cubrir la totalidad de los valores que está en la tabla de frecuencia con respecto a los límites. En este caso, va desde 10 hasta 60, ¿verdad? Y eso es lo que se cubre. Entonces, como dije, de 10 hasta 60. Y lo registra acá. Y ahora vamos a dar los valores según la tabla. Si miramos, si observamos la tabla, acá tenemos que en la primera fila o intervalo, los límites son 10 y 20. Está acá, 10 y 20. ¿Cuántos elementos hay entre 10 y 20? Y dijimos que hay 6 elementos. Entonces, vamos a trazar acá el primer rectángulo del histograma, ¿verdad? Que sería elevar o trazar la línea entre 10 y 20, es decir, el gráfico del rectángulo, y vamos, lo alzamos hasta el número 6, porque 6 es el valor que está. Entre 10 y 20, entonces hay 6 elementos, por eso vamos hasta 6. Y ahí está el primer rectángulo del histograma. Y tenemos entre 10 y 20, 6 elementos. A continuación, nos fijamos en la tabla. En el segundo intervalo, entre 20 y 30, hay 2 elementos. Entonces, automáticamente, entre 20 y 30, 2 elementos. Acá está 1, 2. Entonces, trazamos acá mismo sería ahí y ahí. Ahí tenemos el segundo rectángulo, continuando en la tabla. En la fila número 3 o intervalo número 3, entre 30 y 40 hay 2 elementos. Y otra vez, entre 30 y 40 en este caso son los 2 elementos, se repite, por lo tanto va a tener un rectángulo con la misma altura, ¿verdad? Ahí y ahí.
continúo con el tema, ¿verdad? Entonces, sería ahí y ahí. Ahí tenemos el intervalo 1, 2, 3, la tercera fila. La cuarta fila, entre 40 y 50 son los límites, hay una sola frecuencia absoluta. Entonces, el valor 1 que sería acá, y de vuelta trazamos, entre 40 y 50 hay un solo valor comprendido dentro de esos límites. Entonces, esta es su representación. Y finalmente, la última fila, que es la quinta fila o quinto intervalo, entre 50 y 60 hay 5 elementos. Entonces, sería a la altura del quinto elemento, que sería más o menos acá, vamos a trazar el rectángulo correspondiente a la quinta fila y siempre unido ahí. Luego completamos el dibujo y ahí tenemos el rectángulo entonces, y conformado ya está el histograma. El histograma está representado gráficamente y, como les dije, indica la cantidad de elementos, en este caso, que hay entre cada límite. En el primer límite, comprendido entre 10 y 20, nos dice que hay 6 elementos. En el segundo límite, entre 20 y 30, hay 2 elementos. Y así sucesivamente. Entonces está conformado acá el histograma. Ahora vamos a trazar el polígono de frecuencias de una manera bastante práctica. El polígono de frecuencias es un gráfico de líneas y se traza desde cero y va uniendo los puntos medios de la cúspide de los rectángulos del histograma. En este caso, sabemos que entre 10 y 20 el punto medio es 15, o sea, acá estaría, ¿verdad? Acá estaría el punto medio 15. Después, 25, el siguiente punto medio, ¿verdad? 35, porque va de 10 en 10, 45 y 55. Esos son para darle un poco de referencia. Y entonces acá está el punto medio. La cúspide de cada rectángulo, ¿verdad? Que sería ahí, el centro. Marco para que salga bien la recta, ¿verdad? La línea, mejor dicho. Entonces ahí están los puntos medios de cada rectángulo, que es por donde va a pasar el polígono de frecuencias. Acá. Bueno. Y ahora voy a unir esos puntos medios, como dije, en la cúspide de los rectángulos. Y va desde cero hasta el centro de cada rectángulo. Entonces, sería así. Luego esto baja al punto medio del siguiente rectángulo. Acá se une en forma paralela, ¿verdad? Ahí. Luego baja de acá, bajar ahí. Y finalmente, el polígono de frecuencia se extiende hasta el último rectángulo del histograma, que sería eso. Y bueno, ahí está ya representado el polígono de frecuencias y el histograma en una forma bastante práctica, por decirlo así. Entonces, repito rápidamente, en el eje vertical, que es el eje de las ordenadas, se ponen los valores referentes a la frecuencia absoluta. En el eje horizontal, que es el eje de las abscisas, se ponen los valores referentes a los límites, ¿verdad? Entonces, en el eje vertical, verifiqué que la mayor frecuencia es 6, entonces coloqué de 1 en 1 hasta cubrir los valores. Y, por supuesto, en el eje horizontal, todos los límites. Y luego trazamos los rectángulos, que son el histograma y el polígono de frecuencia, que, como dije, son líneas rectas que unen las cúspides del histograma o de cada rectángulo que conforma el histograma. Y bueno, esta es la parte gráfica parcial que hace referencia al histograma y al polígono
de frecuencias. Muchas gracias y seguiremos, ¿verdad?